Gloria a Dios, bienvenidos a todos. Yo me llamo Clinton y ustedes están conmigo en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad, como Jesucristo nuestro Señor nos ha mandado, diciendo: Dios es espíritu y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. Con este propósito estoy aquí y espero que con este mismo propósito estás aquí conmigo. Si tienes tu Biblia en mano, y espero que sí, vamos a tornar a Mateo capítulo 26 y en particular el versículo 28. En este capítulo, bendito sea leyendo la palabra del Señor, Jesucristo nuestro Señor estaba compartiendo su última cena con sus apóstoles, sus discípulos. Perdónenme español, ando aprendiendo a veces, tal vez tropiezo en una palabra, pero más o menos yo puedo comunicar y yo espero que ustedes me entienden también. Jesucristo estaba compartiendo su última cena, la Santa Cena, con sus discípulos. Y él dijo en el versículo 28, pues comenzando en versículo 26, y estando comiendo ellos, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a los discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y dando gracias, dióles diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Dice él: este es mi sangre. No, obviamente, la copa en su mano era vino, no era su sangre, porque su sangre era dentro de su cuerpo. Pero era un símbolo, él estaba hablando simbólicamente de la sangre que él iba a estar derramando no mucho después que estaba hablando. Entonces dice: porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. ¿Por qué se derramó la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Para una razón y una razón solamente: para remisión de los pecados. Porque está escrito en la Biblia, en la ley, que la vida del alma está en la sangre. Aleluya. En Levítico 17:11, vamos ahí, Levítico 17:11, dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará el alma. La vida de la carne, la vida de un alma viviente, es en la sangre. Cuando la sangre sale del cuerpo, el cuerpo queda muerto, porque la sangre lleva la vida. La sangre lleva el oxígeno, los nutrientes, todas las cosas que el cuerpo necesita, se alimenta con la sangre. Y también la misma sangre toma la basura, las cosas que el cuerpo no necesita, y las circula hasta las partes del cuerpo para que se pueda expiar del cuerpo, puede salir del cuerpo. Entonces el cuerpo se alimenta con la sangre, el cuerpo se limpia con la sangre. La sangre es necesario para nuestra vida. Si no tenemos la sangre, morimos. La vida del cuerpo está en la sangre, y Jesucristo derramó su sangre para nosotros, el justo para los injustos, para que podamos vivir por medio de Él y su sangre. El título de este video es: ¿cómo funciona el Evangelio de Cristo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo obra el Evangelio de Cristo? Nosotros sabemos, todos hemos oído del Evangelio de Cristo, pero no hay muchos, lastimadamente, en las iglesias que realmente entienden cómo obra o cómo funciona el Evangelio de Cristo.
Muchas personas en las iglesias han oído que si creen en Jesucristo, que Él fue crucificado y resucitado de los muertos y ascendió al cielo y está vivo por siempre, si uno cree en eso, puede pronunciar o repetir una oración del pecador y aceptar a Jesucristo en su corazón. Y si él lo hace sinceramente, ese acto de aceptar a Jesucristo en su corazón lo va a salvar. Y él va a estar cristiano. Él va a ser convertido en cristiano, cubierto con la sangre de Jesucristo y salvo. Y sabes, mis amigos y mis hermanos, esa es una mentira. Eso es una mentira. Y la gente cree en eso, lo que no está escrito en la Biblia en ningún lado. En ningún lado de la Biblia se encuentra la doctrina de aceptar a Jesucristo como tu Salvador y Señor personal. En ningún lado de la Biblia. Ni una palabra de la Biblia habla de esa necedad. No hay tal cosa en la Biblia, no hay tal cosa en el Evangelio de Cristo. Pero la gente cree en eso porque no saben las Escrituras, porque no han escudriñado las Escrituras. No han buscado a Dios en su palabra, solamente están asistiendo a esta iglesia o otra iglesia, o creyeron la doctrina que les enseñaron sus padres o sus abuelos. Pero dice Jesucristo que si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad. Y, ¿cómo se dice? No. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres del poder de las tinieblas, libres de la culpabilidad de nuestros pecados, libres por la sangre de Cristo. El Evangelio de Cristo funciona por medio de la sangre de Jesucristo. Así como leímos en Mateo 26, 28 ahorita, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada, ¿por qué? Por muchos, para remisión de los pecados. La sangre de Jesucristo fue derramada para perdón de los pecados. Y punto. Y nosotros, todos fuimos nacidos en pecado. Todos. Hay solamente un hombre solamente, en toda la historia de la humanidad, que no fue nacido en pecado. ¿Quién era? El Señor Jesucristo, porque Él es el Hijo de Dios. Su padre no era Adán, su padre era Dios. Su madre era una mujer, pero su padre era Dios. Su padre no era José. José era su padrastro, pero no su padre. Su padre era Dios. Entonces la sangre de aquel hombre no vino de Adán. Adán había pecado contra Dios y trajo muerte sobre sí y sobre toda su simiente. Pero Jesucristo no es la simiente de Adán. Él es la simiente de Dios. Él es la simiente de Dios. Ven conmigo a Isaías 53. Les quiero mostrar algo. Isaías 53 y versículo 10. Porque como desciende del cielo 53, 10. Aún le complació al Señor herirlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su alma en expiación por el pecado, él verá su simiente. Él, Dios, verá su simiente. Él verá su simiente, prolongará sus días, y el placer del Señor será en su mano prosperada. Jesucristo, el Hijo de Dios, es la simiente de Dios. Dios puso su simiente en una virgen de su propia gente, que se llamaba María, la esposa de José, y ella concibió en su vientre y dio a luz a un hijo. Ella no dio a luz a un Dios. Dios no fue nacido en ningún tiempo. Dios no tiene madre ni padre. Dios es un espíritu. Y Dios es el que creó toda la tierra y el cielo. El cielo y la tierra. Él creó todo.
Pero el Hijo de Dios es un hombre que fue concebido en el vientre de una mujer, una virgen de la gente de Israel, en que Dios puso su simiente y ella concibió. Simiente de Dios. Jesucristo es la simiente de Dios. Él no es la simiente de Adán. Por eso no había pecado en él. Él nunca pecó, no había pecado en él. Él hubiera podido pecar porque era un hombre, pero su sangre era diferente que la sangre de ti y de mí. Su sangre era pura, su sangre era preciosa. Por eso Pedro dice por el Espíritu Santo que la sangre de Jesucristo es preciosa sangre. Preciosa sangre. Y con esa sangre podemos ser limpiados de nuestros pecados, limpios de nuestros pecados. ¿Pero cómo? Esa sangre fue derramada sobre una cruz en el este de Jerusalén hace 2000 años. Y no podemos ir a Jerusalén y encontrar esa sangre y poner esa sangre sobre nuestro cuerpo para limpiarnos. No podemos, porque ya no está ahí. Ya se absorbió en la tierra. Entonces no está. Pero Dios, en su bondad y en su sabiduría, había antemano ordenado una manera para que todos nosotros en cualquier parte del mundo, en cualquier época en que vivimos, podemos ser lavados de esa sangre. ¿Cómo? Por la doctrina que Él dio a su Hijo Jesucristo, que Él también dijo a sus apóstoles. Y cuando comenzó el Nuevo Testamento en el día de Pentecostés, el día 50 después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en aquel día Jesucristo fue glorificado, derramó su Espíritu y el Nuevo Testamento comenzó a existir. En el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesucristo, según la fiesta de las semanas. Se llama en el Antiguo Testamento la fiesta de las semanas, pero en el Nuevo Testamento la misma fiesta se llama Pentecostés. Y podemos leer de eso en Hechos o Actos en mi Biblia, capítulo 2. Actos, capítulo 2, se llama Actos ¿por qué? O Hechos, porque es los actos de los apóstoles, o los hechos de los apóstoles. Y en Hechos capítulo 2 dice, y cuando se cumplió el día de Pentecostés. Pentecostés quiere decir el 50 día, o el día 50. Porque es la fiesta de las semanas, 7 semanas más un día. Está escrito en Levítico 23 y otros lugares en la Biblia también. 7 semanas son 49 y un día más es 50 días, o son 50 días. Entonces esa es la fiesta de Pentecostés. En el día 50 después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, comenzó a existir el Nuevo Testamento. Y aquí tenemos la historia de esto. Y cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un sonido del cielo como de un viento muy recio que venía con ímpetu, y el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. ¿Por qué aconteció eso? Porque este es el comienzo de un Nuevo Testamento. Cuando comenzó el Antiguo Testamento, ¿qué era encima del monte Sinaí? Fuego. Fuego. Cuando comenzó el Antiguo Testamento, fuego apareció encima en la cumbre de la montaña, porque Dios descendió y tocó la montaña y estaba en fuego, puesto en fuego. Pero después que eso, cuando la ley de Dios fue leído entre la gente de Israel, no había fuego. Solo en el principio, cuando comenzó el Antiguo Testamento, estaba señalado con fuego. Y también cuando comenzó el Nuevo Testamento, había esta señal, fuego, fuego. Y no después que eso, cuando la gente recibieron el Espíritu Santo, no había fuego. Pero en el principio, la primera vez, cuando comenzó a existir
el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, aparecieron lenguas de fuego. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Eran 120 personas, más o menos 120 personas, incluso la madre de Jesucristo y sus hermanos, y los discípulos, los apóstoles, y muchos otros. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Así, en este momento, comenzó a existir el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento bajo que estamos viviendo ahorita. ¿Y cómo comenzó? Jesucristo fue glorificado y su Espíritu fue derramado. Si regresamos un poco hasta Juan capítulo 7, Juan escribió de eso. Juan 7, versículos 37, 38, 39. 37 a 39. Dice, en el último y grande día de la fiesta, Jesús se puso de pie y clamaba, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. Ahora Juan escribió, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Glorificado. Juan no escribió que Jesús aún no había sido crucificado. Dijo, Jesús aún no había sido glorificado. Juan escribió por el Espíritu Santo que cuando Jesús iba a ser glorificado, el Espíritu Santo hubiera sido dado. El Espíritu Santo hubiese ser dado, yo no sé las palabras, perdóname, pero en el día que Jesucristo iba a ser glorificado, el Espíritu Santo iba a estar derramado. Y eso aconteció en los Actos de los Apóstoles, en el día 50 después de la resurrección de Jesucristo. Él había ascendido al cielo y al día 50 Él fue glorificado y su Espíritu fue derramado como la señal que Él había sido glorificado. Y cuando esto aconteció, comenzó a existir el Nuevo Testamento. Entonces, comenzó en Jerusalén. Pero los apóstoles predicaron el mismo evangelio en todas partes, a los judíos y a los gentiles. Y el evangelio que predicaron es esto. Si avanzamos un poco en el capítulo 2 de Hechos o Actos, y comenzamos en el versículo 37, dice, y cuando oyeron estas cosas, porque Pedro había estado predicando el evangelio de Jesucristo, convenciendo a la gente ahí, los judíos que estaban ahí viendo los galileos hablando en otras lenguas, Pedro se levantó con los otros 11 apóstoles y convencieron a ellos de la Escritura que lo que ellos estaban viendo era la promesa que ellos habían estado esperando por siglos. La esperanza de Israel que ellos habían oído cada día de sábado en la sinagoga. Y ellos realizaron que habían crucificado su propio Mesías 7 semanas anteriormente. Entonces, versículo 37, y cuando oyeron estas cosas, ellos fueron compungidos de corazón. Claro que sí, porque ellos crucificaron su Mesías, la esperanza de Israel y la esperanza de todo el mundo, y ellos aprendieron ahorita en este momento que lo habían crucificado. Y estaban quebrantados en sus corazones, realizando que habían crucificado la esperanza de Israel. Y cuando oyeron estas cosas, ellos fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados. ¿A dónde leímos eso antes? En Mateo 26, 28. Que la sangre de Jesucristo fue derramada para remisión de pecados.
por muchos para la remisión de pecados. Y Pedro dice, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque a vosotros es la promesa, y a vuestros hijos, y a todos los que están lejos, a cuales quiera que el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo, salvaos de esta generación perversa. Entonces los que recibieron con gusto su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 almas. 3,000 almas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Así comenzó el Nuevo Testamento. Y cuando leemos el libro de los Actos de los Apóstoles, que continúa en el futuro de aquel tiempo como unas décadas, yo no sé, 20, 30, 40 años, podemos leer de muchas veces que los apóstoles y ancianos predicaron el Evangelio de Cristo y la gente creyeron y fueron convertidos. Y en cada instante que ellos predicaron el Evangelio, era lo mismo. Este mismo Evangelio predicaron la resurrección de Jesucristo, el bautismo en su nombre para remisión de pecados y el recibimiento del Espíritu Santo. Y cuando la gente fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, era para remisión de pecados. Y recibiendo el Espíritu Santo es el sello de la creencia que tenemos cuando creemos el Evangelio. Es la señal, el sello que dice nosotros hemos creído verdaderamente el Evangelio de Cristo. Es el sello de Dios, las arras de nuestra herencia. Una prueba que hemos creído el Evangelio de Cristo y somos sellados por Dios hasta el día de la redención de nuestros cuerpos. Por eso Jesucristo dijo, si un hombre no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En Juan 3:5. Y Jesús dijo eso a Nicodemo bajo el tiempo del Antiguo Testamento. Pero aún en el Antiguo Testamento, la gente de Dios siempre fueron nacidos de agua y espíritu. El diluvio en los días de Noé era un bautismo. Pedro dice eso en el Nuevo Testamento, en 1 Pedro capítulo 3, que el diluvio en los días de Noé fue un bautismo. Y por medio de las aguas, Noé y su familia fueron salvos y el mundo condenados. Y el cruzando del Mar Rojo era un bautismo. Pablo dice eso en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10. Que toda la gente de Israel eran bautizados para Moisés, hasta Moisés, para Moisés, perdón, 1 Corintios 10. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron debajo de la nube, y todos pasaron por el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El cruzando del Mar Rojo era un bautismo, agua y espíritu, agua y espíritu. La misma cosa 40 años después, cuando la gente de Israel con Josué entró en la tierra de Canaán. Pasaron por medio del río Jordán. El río Jordán se dividió y ellos fueron bajo el agua, y también el otro lado del río fueron circuncidados. El pacto, agua y espíritu, agua y espíritu. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de agua y espíritu. Dios siempre ha salvado a su gente por medio de agua y espíritu, de propósito, de su propósito. Y desde que vino el día que comenzó a existir el Nuevo Testamento, nosotros somos salvos por agua y espíritu. El bautismo en el nombre de Jesucristo, no repitiendo los títulos Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el nombre del Hijo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Ese es el único nombre dado a los hombres bajo los cielos en que podamos ser salvos. Jesucristo. Jesucristo es el nombre del Hijo de Dios porque ese es el nombre de su Padre.
y su Padre es el Espíritu Santo. No hay ninguna trinidad de dioses, solo hay un Dios, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un Dios y un hombre, y Dios está en el hombre. No hay ninguna trinidad. Solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Jesucristo se llama Jesucristo porque Él heredó su nombre de su Padre. Por herencia recibió su nombre. Dice en Hebreos 1:4, por herencia, Él alcanzó mejor nombre que los ángeles, mayor nombre que los ángeles, más excelente nombre que los ángeles. Entonces, aquí en Hechos o Actos capítulo 2 comenzó a existir el Nuevo Testamento. Y Pedro y los otros apóstoles predicaron: arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para sus hijos, y para todos los que están lejos, cualesquiera persona que Dios, nuestro Padre, nuestro Dios, llamare. Entonces, este evangelio comenzó a predicarse acá en aquel día, en el día de Pentecostés, cuando comenzó el Nuevo Testamento, y todavía está predicado por los cristianos. Ese es cómo funciona el Evangelio de Cristo. ¿Cómo podemos estar lavados con la sangre de Cristo? La sangre de Cristo todavía no está ahí en la cruz. Dios había ordenado antemano una manera para que nosotros en cualquier lado del mundo, en cualquier época de tiempo, podemos estar lavados o ser lavados de la sangre de Jesucristo por la doctrina de los apóstoles. Aquí otra vez en Hechos 2:42, y perseveraban en ¿qué? En la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles. Los apóstoles, ¿de dónde sacaron su doctrina? ¿De dónde recibieron su doctrina? De Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y de dónde sacó Jesucristo su doctrina? De Dios. De Dios. Dios dio esta doctrina a su Hijo, y su Hijo dio esta doctrina a los apóstoles. Y por medio de los apóstoles y los que escribieron las Escrituras, nosotros tenemos esta misma doctrina. Y dice la Biblia en 2 de Juan, versículo 9, si alguno transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Entonces, la gente que creen en una trinidad de dioses no están permaneciendo en la doctrina de Cristo, no tienen a Dios. La gente que creen que son cristianos porque aceptaron a Jesucristo con una oración del pecador, no están permaneciendo en la doctrina de Cristo y no tienen a Dios. Y cualquier otro aspecto que la palabra de Dios, que la gente en las iglesias modernas no están permaneciendo en la doctrina de Cristo, no tienen a Dios. Por eso dice Jesucristo, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué es que la gente en las varias iglesias no conocen a Jesucristo, no tienen a Dios? Porque ellos están gastando su tiempo asistiendo a su iglesia. Ellos están aprendiendo del hombre que está en el púlpito sin escudriñar las Escrituras para ver si aún ese hombre en el púlpito está diciendo la verdad. Y, lastimadamente, ese hombre en el púlpito, la mayoría del tiempo, no está hablando la verdad, está mintiendo. Eso es su trabajo. Es mentiroso, mintiendo a la gente. Es un negocio. Él miente a la gente pagan por su entretenimiento. Esas son las iglesias modernas. Sean católicas o protestantes, no hay diferencia. Todos son parte de la misma familia. Porque dice la Biblia que ella es la madre de las rameras y abominaciones de la tierra. La madre de las rameras tiene hijas rameras. La Iglesia Católica es la madre y sus hijas son las iglesias protestantes. Ellas dicen que no son de ella, pero realmente ellos son todos de una misma familia. Las iglesias protestantes dicen que no son católicas,
porque ellos rechazan unas de las doctrinas de la Iglesia Católica, pero a la vez ellas retienen otras doctrinas de su madre, la Iglesia Católica, sin saber aún. Entonces son todas partes de una misma familia, la madre y sus hijas. Por eso dice la Biblia, sal de ellos, sal de Babilonia. Está escrito en la Revelación, en capítulo 18, versículos 4 y 5. Y dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ese es el sistema religioso de las iglesias católicas y protestantes. Entonces necesitamos salir de ellas. ¿Y cómo salgamos de ella? Leyendo la palabra de Dios y haciendo lo que Dios dice. Cuando entramos en una iglesia, sea católica o protestante, con esta Biblia, y comenzamos a predicar lo que está escrito en esta Biblia, ellos nos van a rechazar. Nos van a rechazar. Como si fuéramos demonios. Solo porque estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no creen la palabra de Dios. Ellos pertenecen a iglesias que tienen nombres que no son la iglesia de Jesucristo. Bautista, luterano, Asamblea de Dios, católica, muchos más nombres. Pero ¿por qué están llamados por otros nombres que Jesucristo? La razón es clara. Porque no están permaneciendo en la doctrina de Cristo. Y porque no están permaneciendo en la doctrina de Cristo, no tienen a Dios. De acuerdo a la Escritura, no tienen a Dios. Y porque no tienen a Dios, no se pueden llamar por el nombre de Dios. Pero la Biblia dice que toda la familia en el cielo y en la tierra está nombrada por el nombre del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros que somos discípulos de Jesucristo, bautizados en su nombre, llenos de su Espíritu y andando en su palabra, nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Como yo tengo una esposa y ella se llama por mi nombre. Si eres hombre y tienes esposa, ella está llamada por tu nombre. Una mujer que no quiere tomar el nombre de su esposo no es lícitamente su esposa. Si ella no está llamada por el nombre de su esposo, ella no pertenece a él. Todas las cosas que pertenecen a mí están llamadas por mi nombre. Incluso mi esposa. Mi esposa está llamada por mi nombre porque ella es propiedad mía. Ella pertenece a mí. Ella es mía. Entonces ella está llamada por mi nombre. Y yo, siendo discípulo de Jesucristo, cristiano, yo soy la propiedad de Jesucristo. Yo soy comprado con un precio. Ya no soy de mí mismo. Ya no soy dueño de mi vida. El dueño de mi vida es mi Señor, Jesucristo. Y yo estoy llamado por su nombre porque yo soy propiedad suyo. La iglesia de Jesucristo pertenece a Jesucristo. Somos la propiedad suya. Entonces, una iglesia que no se llama por el nombre de Jesucristo no pertenece a Él, no es de Él. Ellos no están permaneciendo en la doctrina de Cristo, entonces no pueden llamarse por su nombre. Por eso tienen que inventar otros nombres, porque no están obedeciendo su palabra. Pero este es cómo funciona el Evangelio de Cristo. No podemos ir a ese lugar a donde se derramó esa sangre preciosa de Jesucristo. Entonces Dios había ordenado antemano una manera para que cualquier persona en el mundo pueda estar lavado por la sangre de Jesucristo. Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el nacimiento de agua y espíritu. Eso es como estamos perdonados de nuestros pecados, lavados con la sangre de Cristo. Eso es como nosotros somos salvos y convertidos de pecadores en santos. Que sea este mensaje una bendición
para todos los que tienen oídos para oír. En el nombre de Jesucristo. Amén.